Bueno, una vez más, siempre tenemos muchos comentarios. Entre ellos, una gran parte de comentarios son religiosos y cristianos, donde siempre trato de hacer como aclarar muchísimas enseñanzas que no son nuevas. Y no se puede echar la culpa solamente a quienes están predicando, sino que esto viene de lejos. Pero quienes están predicando deben ser más cuidadosos con el tema de la Sagrada Escritura o los temas, porque son varios. Hay temas de salvación, hay temas para reforzar conocimiento, hay temas, todo hay temas que no sirven para la salvación, pero son necesarios porque te sirven de guía. Y siempre me preocupa el tema de el anticristo, algo que para mí que hoy se usa como para aterrar y aterrorizar a quienes quieren ser cristianos, pero muchos han llegado a ser cristianos porque se le vende un cristianismo mágico, se le vende un cristianismo que yo digo que es automático, donde se le dice a una persona, creíste y ya eres salvo. Y para la salvación no es con palabras mágicas, te hacen una oración y ya te declaro salvo. No es así. Para todo hay reglas, hay una guía establecida. Las cosas no son así. Te hago una oración y ya eres salvo, porque yo lo dije. No es así. Para ser salvo se necesita algo más, porque si fuera así, cualquiera persona hace una oración y ya te declaro salvo y tú sigues con tu vida por allí. No es así. Si usted quiere ser salvo, a usted le corresponde mantenerse a salvo, mantenerse activo en la salvación, pero hay que ver cómo que se salva la persona, qué hay que hacer para ser salvo. Pero el tema es que quiero tratar de manera breve porque cuando se hacen muy largos los temas, entonces no puedo enviárselo a algunas amistades y a algunas personas que me siguen y siguen estos comentarios de la Biblia. Es sobre el anticristo. Este es un tema que se habla de manera mundial, pero en el mundo religioso, y ya hasta muchísimas personas que todavía no han decidido ir y seguir a Cristo y sus enseñanzas, ya también están creyendo. Antes de ella van caminando ya con una mente condicionada, creyendo lo que dicen por ahí. Es verdad que la Biblia habla de un anticristo, pero ¿cómo es ese anticristo que habla la Biblia? Según yo escucho, dicen que es un hombre que se va a levantar para gobernar el mundo y que hará muchísimas cosas, donde va a manejar ya todo haciendo una sola moneda, donde te van a marcar una mano o te van a marcar la frente. La Biblia trata todo eso, pero ya hoy tienen hasta herramientas y todo para donde se va a implementar eso con el anticristo y con el sello de la bestia y todas esas cosas que hablan del anticristo. Cuando los apóstoles y evangelistas que escribieron libros del Nuevo Testamento hablaban del anticristo, está muy lejos
de lo que se está enseñando hoy, al parecer es otro Cristo y otros apóstoles que se están siguiendo, pero no fueron aquellos originales que caminaron y enseñaron e hicieron tantos milagros y proezas con Jesucristo. Si usted lee cuidadosamente en casi de los últimos libros de la Biblia, como le dicen, la Biblia protestante, y sí, que no es la Biblia católica. Sabe que la Biblia católica tiene 72 libros y la Biblia protestante, como le dicen, tiene solamente 66. Entonces, si usted se busca el libro de la primera carta de San Juan Apóstol, que está cerca del Apocalipsis y el libro de Judas, por ahí, ya los últimos libros, ahí se explica bien sobre qué es el anticristo y cómo es el anticristo. Fíjese que los que predican esto hablan de manera singular. Dicen el anticristo, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla sobre el anticristo, no se está refiriendo a el anticristo, sino se trata de una posición, de una creencia. Si separamos la palabra anti y después Cristo, ¿qué significa anti y después Cristo? La palabra anti, nos enseñaban eso en la escuela desde tercer curso y cuarto curso de educación básica, que la palabra anti significa contra. Y aquí le voy a ir citando porque lo tengo en memoria, y si quieren lo pueden anotar. Hay dos partes aquí en el libro de la primera carta de San Juan Apóstol, en el capítulo 2 y versículo 18 hasta el 22. Y la otra cita donde aclara lo que quiero tratar de enseñar es en ese mismo libro de Primera de Juan, o San Juan Apóstol, porque hay otro Juan, pero este aquí que está es San Juan Apóstol, que es carta que envió Juan, lo escribió Juan. Ahí mismo, en el capítulo 3, en el capítulo 4 de Primera de Juan, el 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ahí aclara, si usted usa bien la cabeza, que no hay que hacer ninguna interpretación, sino que ahí lo dice claro. Ahí habla de que el anticristo, dice ahí mismo en la Biblia, donde cité primero, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero esto conocemos que es el último tiempo. O por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, o la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede la verdad. Es decir, ¿quiénes fueron que salieron de nosotros?, dicen los apóstoles.
Y a la otra cita, ya citamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Se puede leer hasta el versículo 22, pero el otro capítulo, que es de San Juan Apóstol, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, y su versículo desde el 1 al 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese donde leímos primero. No se olvide de esa cita, lo chequeé ahí. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces está en contra de esa creencia. ¿Está contra quién? Contra Cristo, porque Cristo sí vino en carne. Y todo el mundo conoce la historia de que nació de María, y por ahí sigue que ya se lo conoce y lo enseña todas las iglesias, comenzando por la Iglesia Católica, que es un poder mundial. Un poder mundial en muchos sentidos. Político, religioso. Bueno, ya ustedes saben. Entonces, lo que quiero enfatizar es que el anticristo no es un personaje. Ahí dice bien claro, donde yo cité y recomendé que se leyera. Cuando se habla el mundo y las iglesias dicen que viene el anticristo, aquí dice que no es que va a venir, dice en el capítulo 4 de Primera de Juan. No es que va a venir, es que ya está. Cuando se está hablando eso, ya hasta esta fecha, se está hablando ya de los 2000 años que se dijo esto. Y ya estaba, no el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Y habían muchos anticristos. Todo el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, todos, no él, sino todos. Y dice que ya hay muchos anticristos, porque no creían en Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo ya estaba predicando, él dijo por ahí en el libro de San Mateo, ese libro de San Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 13, por ahí, San Mateo 16, 13 en adelante, Jesucristo hace una pregunta, porque era que muchísimas personas en ese entonces no creían que podía ser ese el Cristo. No tenían esa fe, esa creencia de que ese era el Cristo. Cuando Pedro, ahí donde citamos Mateo 16, 13 hasta el 16, Pedro le responde quién es él. Y Jesucristo pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y ya usted sabe cómo, usted lo va a leer, San Mateo 16, 13 en adelante, hasta el 18. Y la gente que estaban allí, que respondieron, decían que podía ser Elías, que podía ser Juan, o que podía ser uno de los profetas, como que había encarnado en él. Entonces Pedro, como ya ustedes saben, fue el que respondió. Le dije: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Jesucristo hasta le hizo un elogio, ya en el versículo 16 de San Mateo 16, 16 hasta el 18. Entonces Jesucristo le dice: tú, lo que tú acabas de decir, no te lo ha revelado carne ni sangre. Y por ahí era, pero si Pedro dice
que no, que ese no es el Cristo. Entonces ese apóstol Pedro, si decía lo contrario y no confesaba que ese era el Cristo, entonces Pedro también era un anticristo porque estaba en contra de él, de que él vino en Cristo. Y la gente que estaban allí, que lo veían a él, y por eso lo perseguían y hasta lo llegó al final que lo mataron, porque no creían que ese era el Cristo. Entonces, todo eso eran anticristo. La cita que ya le di, usted la lee cómodamente y verá que ese es la explicación, porque ahí no hay que explicar está buscando interpretación. Ahí dice muy claro, todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne, ese es anticristo. Por eso, cuando usted lee ahí en la segunda cita que dice que prueben los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido. Ahí lo dice en primera de Juan capítulo 4. Y vamos a pararlo hasta ahí porque ya llevo unos 15 o 16 minutos. Entonces no puedo enviarlo porque me hace mucho para salir a la internet. Pero trataremos otros minutos dándole seguimiento a este tema. También trataremos sobre el sello de la bestia, que también se habla muchísimo, que son cosas sencillas de entender. Pero lea su Biblia, no se lleve de mí, ni lo que están diciendo muchísimos maestros que tienen ideas fantásticas. Las cosas de Dios no son fantasía, ni cosas de estar fantaseando, sino la cosa de Dios hay que verla. Para usted entenderla, tiene que verla así como está diciendo ahí. Si yo le digo que una cosa es blanca, entonces tiene que venirme a interpretar que es azul, porque si es blanca y yo se lo enseño así, digo, mira, esto es blanco. Pero hay personas que te dicen, eso es blanco, y la interpretación de ellos le da azul. Entonces no estamos en nada así. Entonces hay que verlo así como está ahí, como está explicando lo que saben los apóstoles, y este que escribió esa carta de Juan, ahí él explica muy claro. Todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne, no es de Dios. Ese anticristo. Y por eso había muchos. Y ahora se habla de un solo que viene a gobernar el mundo. Bueno, en la próxima contamos con otro comentario.